Estamos de regreso y le agradezco mucho que esté en nuestro estudio al magistrado en retiro Juan Pablo Gómez Fierro. Juan Pablo, pues es una voz autorizada, sin la menor duda, para hablar de lo que está ocurriendo. Ahora que vemos que los diputados aprobaron la reforma a la ley de amparo en los términos generales, los legisladores de oposición han señalado que la reserva presentada por el morenista Hugo Eric Flores, esta de la retroactividad, que ahora le llaman retroactividad encubierta, pues va a perjudicar a los críticos del gobierno y todo lo que hemos oído a lo largo de las horas que duró este largo debate. Pero finalmente lo que ya le hemos informado, que la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó esta reforma a la ley de amparo con 3 reservas, entre ellas esta incorporación de un texto al artículo 3º transitorio que fue calificado de esta forma: retroactividad disfrazada. La legislación fue aprobada a las 3 de la mañana con 38 minutos en lo particular, y luego de más 14 horas de debate, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones de 2 diputados, y regresa al Senado de la República con las modificaciones realizadas. Se abstuvieron 2 diputados petistas y la morenista Olga Sánchez Cordero. No votó en contra, aunque su discurso así apuntaba, pero solamente se abstuvo. La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, que dio ahí pues una pieza de análisis pues crítico respecto a esta iniciativa enviada por el Ejecutivo, por la Presidenta de la República. Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, bienvenido al estudio, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti, un saludo a tu auditorio. Gracias, sé que has seguido la discusión, el debate en la madrugada, obviamente siguiendo y revisando lo que ha pasado. ¿Qué balance puedes hacer aquí? ¿Qué explicación podrías compartir al público que está siguiendo este programa de lo que está en juego y de lo que ha sucedido y está sucediendo? Muchas gracias, Carmen. Yo lo que he notado, por ejemplo, desde un principio, cuando se presentó la iniciativa, que es una iniciativa que no buscaba fortalecer al juicio de amparo, sino más bien debilitarlo. Y debilitarlo porque lo que hacía era acotar supuestos de procedencia tanto del juicio, de la ampliación, la fuerza vinculante, la autoridad de las sentencias, y al mismo tiempo un tema que a mí me parece crucial, lo llevamos a platicar, que es el tema de la suspensión. Durante el proceso legislativo... Perdón, como escribiste en el Financiero, es la suspensión. Sí. El título de tu artículo es ese. O sea, sí, pongámosle foco ahí. Justo, porque estábamos creo que viendo varios temas y yo decía, es la suspensión, no nos distraigamos porque me parece que esto es crucial. La suspensión para mí es el alma del juicio de amparo. Incluso he escrito muchos artículos sobre el tema porque me parece que sin suspensión no podríamos hablar de que el amparo es un mecanismo eficaz para la protección de derechos humanos. La iniciativa venía de alguna manera muy dura, para decirlo en términos coloquiales, porque pues prácticamente vedaba el interés legítimo, debilitaba de manera importante la suspensión, de manera muy importante el cumplimiento de las sentencias y algunos aspectos procesales. No todo era negativo, la introducción de la justicia digital me parece desde un punto de vista personal que es positivo, y algún tema de incorporación de plazos. Se fue de alguna manera matizando durante el proceso legislativo la reforma. El tema, por ejemplo, del interés legítimo, aunque no estoy de acuerdo que se defina en la ley, pero bueno, se le quitaron algunos conceptos que de alguna manera lo reducían prácticamente al mínimo o lo acercaban mucho más al interés jurídico. El tema de las sentencias también, si bien se había debilitado mucho su cumplimiento con la iniciativa, se fue también matizando. Ahora vemos también que después de la revisión de la minuta y la aprobación del dictamen en diputados, el tema de la suspensión también se matizó. Dentro de los artículos que se reservaron después de que se votó ayer en lo general la ley, se reservaron el 128, el 129 y el 3º transitorio. Por lo que hace el 128, se eliminó en diputados el concepto de interés público. Esto me parece que es bueno porque de alguna manera el concepto de interés público a quien favoreciera a la administración. Si el interés público es lo que tenga que ver con el interés de la administración, pues esto de alguna manera cargaba los dados en un juicio donde va un particular y una autoridad, que es normalmente la administración, a pues quien sí, no pudieran obtener ese resolución. Muy pro autoridad. Exactamente. En el mismo 128, bueno, se quitó la fracción tercera, se eliminó la fracción quinta, que ya era una fracción eliminada desde la ley de 1936, cuando se expedió la de 2011, se eliminó esta fracción. La misma jurisprudencia de la Corte había reconocido que esto ya no era un requisito para el otorgamiento de la suspensión, un requisito que se llama acreditar daños de difícil reparación. Esto de alguna manera se elimina ya en esta etapa del proceso legislativo.
una iniciativa de la diputada Mariana Benítez, una reserva, perdón, otra del diputado Ricardo Monreal, y luego el muy discutido y controvertido artículo transitorio. Este artículo transitorio me parece que tiene dos vertientes y que su redacción empieza mal, porque dice, al tratarse de normas procesales, entonces no hay retroactividad porque estas se van dando conforme se van presentando las etapas del procedimiento. Ya en la nueva iniciativa, en la modificación. En esta modificación. Sí, porque primero tenía primero lo incorporaron en el Senado, de cierta manera, en un madruguete, en pocas palabras, incorporó ese texto, pero después vino una redacción distinta. Correcto. En el Senado venía que los juicios iniciados bajo la vigencia de la ley de amparo o con la redacción de la ley de amparo vigente, continuarían hasta su trámite y finalización con esa ley. Se cambia ya la parte final del proceso en el Senado, la redacción, y se dice no, se van a aplicar a partir de que entre en vigor y en adelante. Y luego viene una discusión pues, que se enfocaba en el transitorio. Lo platicamos hace un par de semanas, donde te decía, me parece a mí que es un distractor. ¿Por qué? Porque en realidad lo del transitorio solamente es establecer en qué momento te va a generar afectación la nueva reforma. Les voy a quitar algo, pero no sé si se los voy a quitar hoy o mañana o pasado. Yo lo que decía es... y el efecto de la retroactividad, que es incondicional. Exactamente. Yo lo que decía es, concentrémonos en lo sustantivo de la reforma, que no nos quiten esto, ¿no? Ahora, hay normas... Bueno, si fuera un distractor, pues vamos a ver qué pasa al final, pero las dos cosas al final son importantes, porque entiendo perfecto que digas, es la suspensión, pero al final, si llegara a quedar la retroactividad disfrazada, como le dicen, también es un tema importante. Sí, ahora lo es. Ahora lo es porque al final algunos que pensábamos como tú, que podía ser un distractor de este tipo de cosas que se ponen para después quitarlas y generar una discusión alterna para que lo sustantivo ya corra por otro lado, pero al final parece que no, que sí están intentando dejar algo que tiene que ver con esto que estás explicando. Correcto. Ahora ya lo es, o es relevante porque, bueno, ya hay una reforma una modificación, a normas sustantivas. La nueva redacción del transitorio empieza por decir, al tratarse de normas procesales, entonces no hay retroactividad porque se van aplicando de momento a momento. Esto es muy técnico, pero para tratar de explicarlo en términos quizá muy llanos, hay un procedimiento y ese procedimiento se rige por normas. Hay plazos, hay recursos, hay de alguna manera normas que van rigiendo la vida del procedimiento. Lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte de manera muy consistente es que, tratándose de normas procesales, no hay retroactividad. ¿Por qué? Porque se van aplicando conforme se van presentando las etapas. Si antes no había, por ejemplo, un plazo como lo hay ahorita para resolver en primera instancia y ahora existe, esa norma es procesal y se va a aplicar a la siguiente etapa. La supresión de un recurso. Todo esto ya la misma Corte lo había señalado como normas procesales y desde la quinta época ha dicho, tratándose de normas procesales, no hay retroactividad. Aquí el transitorio empieza diciendo, al tratarse de normas procesales, no le doy un efecto retroactivo. El punto para mí es que no todas las normas son procesales. Hay normas que afectan la procedencia del juicio. El tema del interés legítimo que lo pueden redefinir. El tema, por ejemplo, de la procedencia del juicio tratándose de créditos fiscales. Tú presentas una demanda considerando que tu amparo era procedente, igual la admisión queda firme, la suspensión que en su momento te dieron queda firme, pero cuando se resuelve ese juicio, pues van a decir es improcedente, porque ahora la ley ya dice esto. Entonces no la decisión inicial, exacto, procesales. Suspensión, cuando tú lo presentaste, la suspensión tal vez era procedente en esos términos, te la conceden, se van a un recurso y en el recurso van a decir, bueno, esa etapa ya pasó, pero ahora vamos a la suspensión tratándose ya de la definitiva o de la revisión, y ahí va a cambiar. Entonces, creo que no todas las normas son procesales, a pesar de que es un debate técnico, yo creo que sí hay normas que se aplican de manera retroactiva porque afectan derechos sustantivos. Y otra cosa, la certeza jurídica. Tú vas a un procedimiento que está regido por ciertas normas, y durante el trámite te lo cambian. Es cambiar los caballos a la mitad del río, ¿no? Pues sí, ese es un tema que se discutió en esta larguísima jornada de los legisladores y por eso le llamaron retroactividad disfrazada. ¿Qué te parece el concepto?
Pues sí, porque de alguna manera, si bien hay normas que son procesales a las que no les aplicaría de alguna manera el tema de la retroactividad, hay otras normas que son claramente normas sustantivas y que afectan un derecho sustantivo como es el derecho de acceso a la justicia, ya no solamente un derecho adjetivo o procesal. Uh-huh. Déjame, Juan Pablo Gómez Fierro, presentar, si te parece, lo que la presidenta dijo hace unos minutos, hace ratito dijo la presidenta sobre lo que ocurrió con la Cámara de Diputados. Hizo algunas observaciones y déjame ver, tenemos un audífono para que Juan Pablo Gómez Fierro pueda escuchar lo que acaba de decir la presidenta, refiriéndose precisamente a lo que han aprobado los diputados de la mayoría oficialista y pues tiene que ver con este tema del que estamos hablando. Así que incorporamos esta declaración de Sheinbaum y te escuchamos ahora, Juan Pablo. Sí, prácticamente es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar. Voy a repetir lo que él dijo, el ministro, dado su conocimiento jurídico. La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte. A qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, repito, basado en la jurisprudencia de la Corte, y qué casos se aplica la ley anterior. Ustedes, bueno, ahora que pasa otra vez al Senado para la ratificación de lo que modificó la Cámara, ¿esperaría que ya no se le haga algún cambio en la Cámara Alta? Sí, todavía ayer la Cámara de Diputados también hizo algunas observaciones, cambiaron algunos puntos que los diputados consideraron que era necesario modificar, tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, fue modificado para que se quedara como está actualmente, es decir, que sí puede haber suspensión provisional. Hicieron esa modificación y estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron hoy, y digamos garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante. Y pues ya pasaría a la Cámara de Senadores para, entiendo, su aprobación. Ya veremos pues la discusión con los senadores. Este cambio que ya veremos la discusión con los senadores, pues esto fue lo que dijo la presidenta. Juan Pablo Gómez Fierro. Sí, es un tema desde luego sumamente técnico. Tengo por aquí la jurisprudencia y dice: una ley procesal está formada por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento. Y al estar regidas estas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van haciendo, no puede existir retroactividad, dice, mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba. Normas procesales. No había un plazo, por ejemplo, para resolver en primera instancia y ahora ya se puso uno. Aquí le va a aplicar la nueva ley porque pues ya tenemos un plazo y además es favorable porque si no existía y ya tenemos uno, creo que es bueno. ¿En cuánto quedó? Me parece que son 90 días. 90 días. 90 días. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con los temas de procedencia? Se redujo la procedencia del juicio de amparo tratándose de la impugnación de créditos fiscales. Eso no me parece que sea un tema procesal, me parece que ya es un tema sustantivo de acceso a la justicia. Tú tenías una facultad para impugnar un crédito en ciertas condiciones y así presentaste tu demanda. Ya pasaron etapas y esas se quedan con la ley anterior. Pero ¿qué va a pasar el día que se resuelva ese asunto, por ejemplo? Van a decir, no es improcedente porque es un crédito firme y en estos casos se dijo que solamente lo vas a poder impugnar hasta el momento de que se vaya a ejecutar. Una suspensión, tú presentaste una demanda de amparo, solicitaste una suspensión con la ley vigente, te la conceden y tal vez después impugna la autoridad, se va al tribunal y el tribunal va a decir, bueno, pues esa parte ya quedó superada, ahora vamos a la siguiente y te voy a aplicar la nueva ley. Si te aplico la nueva ley, no estás afectando un derecho procesal, estás afectando ya un derecho sustantivo. Entonces me parece que el punto es el catalogar a todas las normas de la reforma como procesales cuando hay normas que no son de procedimiento, que son sustantivas. Pues es un tema sustantivo, perdón que lo reitere así. Correcto. Totalmente. Ahora, en el balance de las cosas estamos hablando de una
de una afectación. ¿De qué dimensión encuentras que es esto? ¿Qué alcance tiene todo esto según tu punto de vista? Una de las cosas que a mí más me preocupa es, por ejemplo, que cuestiones que ya habían sido prácticamente definidas en la jurisprudencia de la Corte y que habíamos avanzado, tema de interés legítimo, tema de suspensión, apariencia del buen derecho, pues con esta reforma viene a cambiarlas y que en su momento van a buscar redefinirse. ¿Esto a quién va a afectar? Pues prácticamente a los ciudadanos. Esto empodera a la autoridad y debilita el juicio de amparo, que es un mecanismo de protección del ciudadano. Es un juicio que tiene casi 2 siglos de historia, ha sido ejemplo en el mundo de ser el mejor mecanismo para la protección de derechos humanos, y esta reforma no tuvo como idea fundamental empoderar al ciudadano, más bien debilitar este acceso a la justicia. De alguna manera creo que es importante reconocer que sí hubo algunos matices que se le dieron a la reforma. El tema de permisos, que era algo preocupante. ¿Qué pasó ahí? El tema de permisos, por ejemplo, originalmente, como venía la iniciativa, decía, si tú tienes un permiso que ha sido cancelado o revocado, en esos casos no te puedo otorgar la suspensión. ¿Eso qué pasaba? Que bueno, pues cuando te dieran finalmente una sentencia de amparo, aun cuando te dieran la razón, pues ya la sentencia no te iba a servir. Un permiso que ya no te permitió seguir operando, acaba con la pequeña, la mediana empresa, con la concesión de una comunidad, etcétera. ¿Permisos de qué tipo? Pues como salió la iniciativa, hablaba de cualquier permiso. A mí me parece que tuvieron quizá como propósito limitar el otorgamiento de amparos o de suspensiones contra ciertos permisos, pero ahí pagan justos por pecadores, porque afectaba hasta la miscelánea, afectaba a la tiendita de la esquina, afectaba a la pequeña, mediana empresa. Le cancelas un permiso y si no le permites obtener una suspensión para que en lo que le dan la razón pueda seguir operando, pues sin un permiso al mes, a los 2 meses la empresa ya quebró, ¿no? ¿Y eso se modificó? Se modificó porque ahora lo que sí se permite es la suspensión de permisos. Primero se matizó en senadores y se dijo, bueno, nada más permisos o concesiones federales. Y ahora en diputados ya se le quitó la última frase del artículo de 129, que ahora permitiría que sí puedas obtener una medida cautelar contra la revocación o la cancelación de un permiso, siempre y cuando lo hubieras tenido antes, porque la suspensión no te puede dar algo que no tenías, pero sí te puede restablecer un permiso previo. Esta modificación ahora en diputados me parece muy relevante porque sí matiza de manera importante la afectación. Hay otras afectaciones que no se quitaron, que me parece que habrá que ver cómo se van materializando en el tiempo. Mira, por ejemplo, hay una fracción que se integró al artículo 128, que es la fracción cuarta, que dice que ahora para que te den la suspensión debes acreditar la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho es una cuestión muy técnica, pero no es otra cosa que cuando un juez recibe una demanda, hace un análisis de probabilidad para ver si le va a dar la razón al justiciable. Y si le va a dar la razón, con mayor razón, adopta una medida para paralizar un acto o restablecerle un derecho. En lo que resuelve el asunto se puede tardar 6 meses, 1 año. Pero eso era como un mecanismo que de manera adicional reforzaba el otorgamiento de una medida. Ahora se pone como un requisito para el otorgamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los casos que los jueces no adviertan desde el principio una posible inconstitucionalidad del acto, pues quizá no vayan a otorgar una medida. Y eso me parece problemático porque además es contrario a la jurisprudencia de la Corte, que ha dicho que la apariencia del buen derecho no puede aplicarse en sentido negativo, ¿no? Entonces, esto queda ahí. Y además queda en un lugar, digamos, como oscuro, porque no sabes si lo van a aplicar a favor, si lo van a aplicar en contra. Y esto no era un requisito que condicionara el otorgamiento de la medida, sino más bien era un requisito que reforzaba la necesidad de adoptar medidas cautelares. Ahora parece que se interpreta al revés. Al revés. Pues eso es muy delicado, ¿no? Sí, eso es para mí muy preocupante. Fue una de las cuestiones que destaqué en el artículo que publiqué ahora el lunes, ¿no? Juan Pablo Gómez Fierro, estamos viendo en el análisis que nos has compartido ahora y en las conversaciones previas que hemos sostenido, que te aprecio mucho, digamos que en el balance, aunque sigue en proceso el asunto, pero en el balance o el corte de caja que podamos hacer, se debe reconocer que sí se ajustaron cosas relevantes, pero que están persistiendo los temas cruciales. Es decir, sí hay ajustes importantes como los que has descrito y se debe reconocer que en el proceso legislativo, en senadores y en diputados, se ajustó todo esto que mencionas, pero al final en
en el conjunto, pues sí queda una reforma en curso regresiva. Sí, creo que... Los ajustes no logran revertir el efecto principal que es esta regresión. Efectivamente, digamos que venía un daño mayúsculo y ese daño se fue matizando. Creo que se incorporaron parte de las preocupaciones que hicimos valer varios de los que fuimos al Senado de la República. En diputados nos recibió el presidente de la comisión, nos recibió la diputada Mariana Benítez. Tomaron nota de las preocupaciones que hicimos valer en torno a la suspensión, en torno a algunas otras cuestiones y que además fueron materia de las reservas que se discutieron en la madrugada. Prácticamente las reformas al 128 y al 129 que me parece que hay que reconocer pues una apertura y que finalmente pues esto disminuyó el impacto negativo que tenía la reforma. Para mí esto, aunque se debe reconocer, pues el balance sigue siendo negativo, porque no fue una reforma en pro de la justicia o de las personas, de los ciudadanos, sino que finalmente sí terminó debilitando el juicio de amparo como principal mecanismo que hemos encontrado para proteger derechos humanos en México. Si le sumas, Juan Pablo Gómez Fierro, las reformas anteriores, principalmente la reforma al Poder Judicial, y lo que tú eres parte de eso, porque tú eres magistrado en retiro, tú decidiste no participar en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte, esto lo platicamos en su momento ampliamente contigo, pero bueno, no podríamos imaginar esto como un satélite separado, no es una cosa separada de un conjunto de decisiones que se tomaron desde el sexenio de López Obrador y cuya conclusión va a ser cuál, porque al final, si sumamos todo, ¿qué va a quedar? Correcto, lo dije incluso en el Senado de la República. No podemos leer esta reforma de manera aislada. De hecho, decía yo, no es casualidad que se haya presentado la iniciativa el 15 de septiembre, que es justamente un año después de que se promulgó la reforma para remarcar el simbolismo. Poder Judicial. Sí. Exactamente, en esta idea de símbolos. Sí. La iniciativa al Poder Judicial se presentó el 5 de febrero. Sí. O sea, este tipo de símbolos que nacen en la política. Y pues debilitas, por un lado, de manera muy importante el funcionamiento de los tribunales, la independencia de los tribunales, les pones un tribunal de disciplina que es una amenaza permanente al desarrollo de su función, y luego por otro lado, pasado el año, debilitas ahora al principal mecanismo que tenemos para proteger derechos humanos. Históricamente, en 2 siglos de historia, ha sido el mejor mecanismo que hemos tenido. Y esta reforma pues es un retroceso importante. En 2011, todos los partidos, todas las voces estuvieron de acuerdo en hacer una reforma de derechos humanos y en hacer una reforma al juicio de amparo para fortalecerlo. Y esto lo que viene a hacer es de regresar 2 casillas y debilitar al juicio de amparo. En 2011 todos celebrábamos que se fortaleciera con la reforma de 6 de junio al juicio de amparo, que se fortaleciera el esquema de derechos humanos, y ahora venimos prácticamente 13 años después, 14 años después, a echarnos para atrás. Al contrario, debíamos ir hacia adelante, ¿no? Pues progresivo tendría que ser, ¿no? Obligatoriamente progresivo, ¿no? Progresivo. Pero en este caso, ¿no? Ahora, si la leemos en manera sistemática, la reforma al Poder Judicial, la reforma al juicio de amparo, pues vemos un importante debilitamiento, ya no solo a uno de los poderes de la República, sino a los límites que deben funcionar al poder público. El amparo es un mecanismo para proteger al ciudadano de los actos de la autoridad, no al revés. Entonces, si lo leemos en esa lógica, pues prácticamente estamos debilitando de manera importante al Poder Judicial de la Federación y a la protección de los derechos humanos en México. Pues es ni más ni menos lo que se está viendo en este momento, y pues al final de la historia estamos ya viendo la instrumentación de todo este proceso, porque estamos viendo cómo se amplía esto que tú estás diciendo y explicando de esta manera, pero estamos observando también qué está ocurriendo ya en la práctica. ¿Tienes algún comentario, algún análisis que compartir sobre ya el día a día del ejercicio del Poder Judicial, pues con los casos que se viralizan y las situaciones que se ven en la Corte Suprema, o un juez de 24 años que vincula proceso a la víctima? O sea, unas cosas tremendas. Claro, se van destacando las peores cosas, pero en general, ¿qué observación estás haciendo temprana de esto que es el nuevo Poder Judicial, la parte que se renovó? Esto me recuerda mucho a un libro de cómo mueren las democracias. No mueren de un tiro y ya, sino que se van desangrando de poco a poco, hasta que un día despiertas y esto es una crisis, ¿no?
El tema del Poder Judicial me parece preocupante. ¿Y por qué preocupante? Porque ya lo anticipábamos con la designación popular, o la elección, mejor dicho, popular de juzgadores. Ahora que se viraliza... Bueno, pero fue un lapsus interesante, selección popular. Sí. Porque el acordeón no fue... Aquí tenemos... Sí, ¿selección o elección? ¿Qué fue aquello? sí, fue finalmente una selección. Y ahora, pues... Del propio poder para instalar a los jueces y magistrados. Efectivamente. Pero la falta de capacidad pone en juego lo más importante de las personas, su vida, su libertad, su patrimonio. O sea, vincular a proceso a una víctima. No. O sea, es un desconocimiento total del derecho. Y yo Señoría, le decían su señoría, ¿qué está haciendo? Y no se ve ni qué hacer. La autoridad del juez pues se va debilitando con actuaciones de esta naturaleza. Y la otra que me parece también importante es, pensemos, por ejemplo, que dicen, bueno, es que es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje se llama carrera judicial. Y esa curva de aprendizaje dura 10, 15 o hasta 20 años. No es una curva de aprendizaje. Llegas hasta que aprendiste. Hasta que aprendiste. No aprendes, no llegas para aprender. Y no es algo que vas a aprender en 2 meses o en 2 años. Es algo que tarda Una carrera judicial. décadas. Esa es la curva de aprendizaje. Y es lo que se destruyó el año pasado. Entonces, normalmente alguien no se ve de una vez por todas el daño, porque es cuando ya la persona pues perdió su patrimonio, cuando ya tuvo que cerrar su tiendita, cuando no le dieron una suspensión y eso le impidió seguir operando, cuando finalmente la condenaron por un delito que no cometió. Eso se va viendo de poco a poco, porque es una destrucción que no se nota de un momento a otro, sino que va, y el daño lo vamos a ver en décadas, porque va a ser difícil repararlo, porque además no hemos tocado fondo. ¿Cuándo tocaremos fondo? Segundo. No lo sé. ¿Qué sigue? ¿Sigue una reforma electoral? Y una reforma electoral, hay un paquete de reformas a la ley aduanera, impuesto especial sobre producción y servicios. La ley aduanera se aprobó ayer en sus términos. Se aprobó en sus términos para entrar en vigor el 1 de enero, la de producción y servicios, pero además, en una república sana, en un ejercicio de equilibrio de poder, se aprobó. Ahora vamos a revisar si esa aprobación pues cumple los estándares de derechos humanos. ¿Cómo vamos a cumplir con eso si tenemos un poder judicial debilitado? Y ahora también tenemos un juicio de amparo debilitado. Creo que hay que analizarlo, o sea, en todo este contexto, porque visto quizá de manera aislada, pues no se ve un daño sustantivo, pero Sí, de un día para otro no se nota. O sea, seguimos aquí sentados, nos tomamos un café, pero al final de cuentas es un fenómeno que va a ser de varios años, como tú dices. Y además son muchas legislaciones. La ley, por ejemplo, que se denominó ley espía, ¿no? La ley espía. ¿Quién va a revisar esa legislación? A ver. La ley de amparo, habiendo algunas normas inconstitucionales, ¿quién la va a declarar constitucional? Y luego las leyes... A ver, detente aquí. Habiendo varias cuestiones inconstitucionales según tu análisis como magistrado en retiro, ¿quién va a declarar la inconstitucionalidad? ¿Esta corte? ¿Tú qué crees? A mí me parece difícil que en el contexto, pues para eso se hizo la reforma, ¿no? ¿Para eso? ¿Para que no ocurriera lo que tendría que ocurrir? Efectivamente. Es tremendo. Entonces, veo un panorama complicado, sobre todo por este debilitamiento de los tribunales y ahora, pues, debilitamiento del juicio de amparo. Y si bien, pues ya lo hemos dicho, pero por ejemplo, tratándose de los actos que se quieren frenar de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues también pagan justos por pecadores. No quiere decir que no existan estas operaciones y que deban enfrentarse a través de mecanismos, pero también se han utilizado como mecanismo de presión política. Yo mismo he sido objeto de investigaciones, no por que hubiera algún acto ilegal, sino por el sentido de mis decisiones como juzgador. Te fue muy mal el sexenio pasado. Fueron un par de años difíciles. Un par de años difíciles. ¿Qué balance haces de eso? Pues, ¿Qué pasó contigo? Ya no lo contabas, pero vale la pena recordarlo. Pues creo que el tema de la industria eléctrica fue el que marcó, digamos, un punto de inflexión en mi carrera como juzgador. Porque pues normalmente los juzgadores, y lo platicamos alguna vez en este espacio, pues no salíamos a los medios de comunicación, siempre tuvimos la idea de que hablábamos a través de nuestras sentencias. Y tampoco lo hice con la industria eléctrica, solamente que ese asunto en particular pues generó molestia y generó pues distintos posicionamientos que además pues me atribuían como si fuera una decisión personal, cuando en realidad pues era la política que estaba marcada en la norma constitucional.
Pero pues a partir de eso, pues la presión política, las investigaciones, no solamente a mí, sino a mi familia. Y bueno, ¿Investigaciones de tu familia? Sí. ¿De qué tipo? Pues de la Unidad de Inteligencia Financiera para Ver si tenían dinero y si habían recibido algún beneficio por esas resoluciones judiciales, porque al final se te acusaba de eso. Efectivamente. Y que terminaron en investigaciones en la Fiscalía General de la República, en la Contraloría del Poder Judicial, que finalmente fueron cerradas todas las investigaciones, incluso... Por no haber materia. No había materia, no había ningún acto. Pero 2 años de pelear eso. 2 años de eso. Salimos, digamos, de esa tormenta para entrar a la siguiente, que era la reforma al Poder Judicial, que bueno, al final terminó con mi declinación para participar en la elección y pues con mi salida prácticamente ya del Poder Judicial. Hace un año estaba aquí contigo. Hace un año que estábamos aquí conversando sobre ese momento. Hace un año en donde pues un abogado, un especialista, un juez, un magistrado dejó de estar, es decir, tú. ¿Y la carrera judicial tuya duró cuánto? Fueron 22 años de carrera judicial. Para ser magistrado. De los cuales 10 fui juzgador federal. Llegué como juez a los 31 años, después de 12 años de carrera judicial previa en juzgados de distrito, tribunal colegiado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de eso fui juez 9 años y 9 meses magistrado, hasta el momento en que decidí salir del Poder Judicial por no estar de acuerdo con la reforma del Poder Judicial. ¿Y qué hace un magistrado en retiro, ahora en tu caso, después de que no estás más en donde era tu mundo natural? Pues los primeros meses estaba apenas viendo cuál iba a ser mi siguiente paso, cuál iba a ser el proyecto de vida, y decidí acercarme a la academia. Regresé a mis clases en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana e incluso en la Escuela Judicial. Y esto pues con la idea de seguir manteniendo desde un punto de vista o desde la sociedad civil, pues una especie de resistencia técnica, digámoslo así, para no matar al derecho, ¿no? Para seguir Para enseñando. no matar al derecho. Exactamente. Y bueno, más adelante me fui a un despacho con un gran amigo, Luis Manuel Pérez de Hacha, donde estuve ahí. Gran jurista también. Sí, además pues ha sido él muy generoso conmigo, la verdad es que me ha apoyado mucho en Grandes batallas anticorrupción, ¿no? Sí. Y hemos hecho una muy buena mancuerna en varios temas, principalmente académicos. Y ahora pues inicié yo un propio despacho donde estoy pues haciendo consulta, donde también algunos peritajes técnicos en materias de mi especialidad. Y bueno, pues también pues buscando alternativas de mantener, digamos, el tema del derecho, que es algo que se va desplazando poco a poco del contexto social, pues mantenerlo vivo, ¿no? Pues yo te aprecio mucho ese esfuerzo y que estés en este espacio precisamente para conocer el análisis técnico y explicativo de procesos que están en curso, que son sumamente delicados y que requieren precisamente una revisión desde el ámbito crítico para que la sociedad mexicana y las audiencias tengan esta explicación que nos compartes. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, yo encantado de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias. Y también mi solidaridad con las víctimas de las lluvias en México. La verdad es que es una tragedia. Tragedia enorme, sí, tragedia enorme. Solidarizamos con ellos. Totalmente, me sumo contigo a esta solidaridad y pues invitamos al público que esté en posibilidades de ayudar, porque hay ya varios centros de acopio, la UNAM, la Cruz Roja, en fin, se están haciendo esfuerzos importantes. Así que mandamos igualmente contigo la solidaridad a las personas que están afectadas seriamente en estos estados de la República Mexicana. Juan Pablo Gómez Fierro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Igualmente, seguiremos hablando si me lo permites. Por supuesto. Gracias por estar aquí. Volvemos, tenemos más. Tenemos varios asuntos importantes esta mañana y bueno, por lo pronto tenemos una pausa y regresamos con más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 29.